A veces la soledad no llega con el silencio. Llega cuando las voces por las que diste la vida ya no pronuncian tu nombre. Soy Manuel Torres. Tengo 66 años. Trabajé más de 30 años en una fábrica de automóviles. Todo por mis hijos, Elena y Pedro. Mientras ellos estudiaban, yo pasaba noches enteras bajo el ruido de las máquinas. Cuando no tenía dinero para mis zapatos, aún así les compraba los libros más caros. Amigo, antes de continuar, ¿podrías suscribirte a mi canal, por favor? Los necesito mucho a ustedes. Y cuando no había suficiente comida, decía que no tenía hambre, solo para que ellos pudieran comer. Pero aquel día, en la cama del hospital, entendí lo que significa realmente estar solo. Después del infarto, abrí los ojos esperando ver sus rostros, pero junto a mí, solo estaban los tubos del suero y el zumbido de las máquinas. La enfermera se acercó con una sonrisa triste y me dijo: «No se preocupe, don Manuel. Sus hijos vendrán pronto». Sonreí, apenas. «¿Sí?», respondí. «Solo estarán ocupados, como siempre». Pero llegó la noche, luego el amanecer, y nadie vino. El teléfono sonó varias veces, pero no eran mis hijos, solo mensajes del banco recordándome las cuotas y los intereses. Nadie preguntó: «Papá, ¿cómo te sientes?». Y en ese silencio, lo comprendí todo. A veces no te traiciona la vida. Te traicionan las personas por las que diste la tuya. Los días en el hospital se volvieron una rutina amarga, donde cada hora pesaba como una piedra en el pecho. Miraba el techo blanco de la habitación y repasaba mentalmente cada sacrificio que había hecho por Elena y Pedro, preguntándome en qué momento había perdido su amor, o si alguna vez realmente lo tuve. Elena, mi primogénita, siempre fue brillante en la escuela. Recuerdo cuando tenía 12 años y ganó aquel concurso de matemáticas. Me pidió una bicicleta nueva como premio y yo, que apenas tenía para pagar el alquiler, trabajé doble turno durante 2 meses seguidos para comprársela. La alegría en sus ojos ese día. Creí que valía cada gota de sudor, cada hora de sueño perdida. Luego vino la universidad. Elena quería estudiar Derecho en la Universidad de Barcelona, una de las más prestigiosas y caras de España. Cuando me mostró la carta de aceptación, sus ojos brillaban con una ilusión que yo no podía apagar. «Papá, ¿crees que podamos?», me preguntó con voz temblorosa. «Claro que sí, hija», le respondí sin dudar, aunque por dentro sabía que tendría que vender el único terreno que había heredado de mi padre. Y lo hice. Vendí aquel pedazo de tierra en el pueblo donde nací, el último recuerdo tangible de mis raíces, solo para pagar su matrícula y sus libros. Pedro llegó 3 años después de Elena. Era distinto a su hermana, más callado, más soñador. Le gustaba el arte y la música, cosas que yo nunca entendí del todo, pero que apoyé con cada céntimo que pude reunir. Cuando cumplió 16 años, me dijo que quería estudiar arquitectura. No cualquier arquitectura. Quería ir a Madrid, a la Escuela Técnica Superior, donde solo entraban los mejores. «Hijo, eso es muy costoso», le dije, sintiendo el peso de los años en mis hombros. «Lo sé, papá. Pero tú siempre dices que la educación es lo más importante», respondió con esa mirada que me desarmaba. Tenía razón. Siempre les había dicho eso. Así que pedí un préstamo tras otro, hipotequé la pequeña casa donde vivíamos, trabajé en turnos extras que destrozaban mi espalda y mis rodillas. Hubo noches en que llegaba a casa tan agotado que me quedaba dormido en el sofá sin siquiera cenar. Hubo semanas en que comí solo pan con aceite para que ellos pudieran tener carne en sus platos. Hubo meses en que caminé bajo la lluvia porque no tenía dinero para el autobús. Pero ellos nunca supieron nada de eso. Porque un padre protege, incluso de la verdad. Los años pasaron y ambos se graduaron con honores. Elena se convirtió en abogada de una firma internacional y Pedro en arquitecto reconocido. Se mudaron a sus propios apartamentos lujosos, condujeron coches caros, viajaron a países que yo solo había visto en la televisión. Y yo
Yo seguí en la fábrica, contando los días para mi jubilación, viviendo en ese pequeño apartamento con las paredes agrietadas y el calefactor que ya no funcionaba bien, pero estaba orgulloso, tan orgulloso que no me importaba, hasta ese día en el hospital, cuando el orgullo se convirtió en ceniza. La enfermera que me atendía se llamaba Carmen. Tendría unos 35 años, pelo castaño recogido en una coleta práctica y unos ojos verdes que transmitían una calidez genuina. Era la única persona que me hablaba como si realmente le importara. «Don Manuel, tiene que comer algo», me decía cada mañana mientras ajustaba la almohada detrás de mi cabeza. «No tengo hambre, Carmen». «Ya sé que no tiene hambre de comida», respondía con esa sabiduría que solo tienen quienes han visto demasiado dolor. «Pero el cuerpo necesita fuerzas para que el corazón sane». Me reía débilmente ante esa ironía. ¿Mi corazón? ¿Cómo podía sanar un corazón que no estaba roto por el infarto, sino por el abandono? Un día, mientras me tomaba la presión arterial, Carmen me preguntó algo que nadie más se había atrevido a preguntar. «¿Por qué no han venido sus hijos, don Manuel?» Me quedé callado, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta como piedras. «Están ocupados», murmuré finalmente. «Tienen trabajos importantes, responsabilidades». Carmen no dijo nada por un momento. Solo siguió ajustando el tensiómetro, pero pude ver en su expresión que no me creía, o peor aún, que me comprendía perfectamente. «Mi padre era como usted», dijo en voz baja mientras anotaba los números en mi historial. «Se pasó la vida trabajando para que mis hermanos y yo tuviéramos todo. Murió de un derrame cerebral cuando yo tenía 23 años. Estaba solo en casa cuando pasó. Mis hermanos estaban demasiado ocupados con sus vidas para visitarlo esa semana». Tragué saliva con dificultad. «Lo siento mucho, Carmen». «Yo también lo siento, don Manuel. Por eso me hice enfermera, para estar presente con las personas que otros han olvidado». Sus palabras se quedaron flotando en el aire como un eco doloroso de mi propia realidad. Esa noche, cuando las luces del hospital se atenuaron y el silencio llenó los pasillos, tomé mi teléfono móvil con manos temblorosas. Abrí el chat de WhatsApp con Elena. El último mensaje que le había enviado era de hace 5 días. «Estoy en el hospital clínico. He tenido un infarto. Por favor, venid». Ella lo había leído. Los 2 pequeños cheques azules lo confirmaban. Pero no había respondido nada. Bajé hasta el chat con Pedro. El mismo mensaje, la misma lectura, el mismo silencio devastador. Pero había algo más. Algo que no había notado antes porque estaba demasiado enfermo, demasiado esperanzado, demasiado ciego. Ambos habían actualizado sus estados de WhatsApp esa misma semana. Elena había subido una foto desde una terraza elegante con una copa de vino en la mano, celebrando el nuevo contrato. La vida es bella. Pedro había publicado una imagen desde un restaurante de lujo, cena de negocios, grandes proyectos en camino. Sentí como algo dentro de mí se quebraba definitivamente. No era solo abandono, era indiferencia. Ellos estaban viviendo, riendo, celebrando, mientras yo luchaba por cada respiración en esta cama de hospital. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas, y por primera vez en décadas, no traté de detenerlas. ¿Cuándo había perdido a mis hijos? ¿O acaso nunca los había tenido realmente? A la mañana siguiente, el doctor Ramírez entró a mi habitación con el portapapeles bajo el brazo y esa expresión profesional que los médicos dominan tan bien. «Buenos días, señor Torres. Tengo buenas noticias. Su corazón está respondiendo bien al tratamiento. En un par de días podremos darle el alta». Asentí sin emoción. ¿El alta? ¿Para volver a qué? ¿A ese apartamento vacío donde las paredes me devolvían el eco de mi propia soledad? ¿Tiene a alguien que pueda cuidarlo en casa los primeros días?, preguntó el doctor. ¿Necesitará ayuda con las medicinas, la alimentación, las revisiones? Sí, claro. Mentí automáticamente. Mis hijos estarán allí. El doctor sonrió y asintió, satisfecho con mi respuesta, sin saber que cada palabra que acababa de pronunciar era una ficción desesperada. Cuando se fue,
Carmen entró para cambiar la bolsa del suero. Me miró con esos ojos que parecían leer cada pensamiento que intentaba ocultar. «Don Manuel, puedo ayudarle con los trámites para solicitar un asistente domiciliario si lo necesita», dijo con suavidad. «Es un servicio que ofrece el hospital para pacientes que están solos». Completé la frase con una sonrisa amarga. «No hace falta, Carmen». «Estaré bien». Ella colocó su mano sobre la mía con un gesto que me recordó cómo solía mi madre tocarme cuando era niño y tenía fiebre. «Don Manuel, todos necesitamos ayuda a veces. No es una debilidad, es ser humano». Sus palabras me conmovieron más de lo que quería admitir. Pero había algo en mi interior, un orgullo herido o quizás una terquedad arraigada, que me impedía aceptar esa verdad. Esa tarde, mientras miraba por la ventana de la habitación el ir y venir de las familias en el estacionamiento del hospital, vi algo que me partió el alma. Un hombre mayor, quizás de mi edad, salía del hospital ayudado por sus 3 hijos. Lo rodeaban con cuidado. Uno sostenía su brazo, otro cargaba su pequeña maleta, el tercero hablaba animadamente tratando de hacerlo sonreír. La esposa del hombre caminaba junto a ellos con una bolsa llena de lo que parecían ser medicamentos. Todos se veían preocupados, atentos, presentes. Una familia, una verdadera familia. Aparté la mirada sintiendo cómo la envidia y la tristeza se mezclaban en mi pecho, como un veneno lento. Esa noche, no pude dormir. Las horas pasaban con una lentitud cruel mientras mi mente viajaba por los recuerdos como un tren sin frenos. Recordé el día en que Elena cumplió 15 años. Había ahorrado durante meses para hacerle una fiesta sorpresa. Contraté un pequeño salón, compré decoraciones. Incluso pagué a un DJ local. Cuando ella llegó y vio todo aquello, sus ojos se iluminaron de una forma que yo pensé que era amor. Pero ahora me preguntaba si solo era emoción por las cosas materiales. Recordé cuando Pedro se graduó de la secundaria. Yo no pude asistir a la ceremonia porque tenía doble turno en la fábrica ese día. Pero le compré un reloj caro que él había estado mirando en el escaparate durante semanas. Se lo entregué esa noche cuando llegué a casa, exhausto y cubierto de grasa. Él lo tomó, sonrió brevemente y dijo: «Gracias, papá». Luego subió a su habitación sin más. Yo me quedé en la sala, justificando su frialdad con el cansancio típico de los adolescentes. ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas veces había malinterpretado su distancia como simple juventud en lugar de verla como lo que realmente era? ¿Desapego? A las 3 de la madrugada, tomé una decisión que cambiaría todo. Abrí el navegador de mi teléfono y busqué algo que había estado evitando durante años. Mi propio valor real. Verán, hay algo que mis hijos nunca supieron. Algo que yo guardé como un secreto, incluso en los momentos más difíciles. Hace 15 años, cuando la crisis económica golpeó España con fuerza brutal, muchas personas perdieron todo. Las propiedades se vendían por precios ridículos, porque la gente necesitaba dinero desesperadamente. Yo, que siempre había sido prudente con el poco dinero que tenía, había logrado ahorrar una pequeña cantidad durante años. No era mucho, pero en aquel momento de desesperación generalizada era suficiente. Mi compañero de trabajo en la fábrica, Roberto, estaba a punto de perder todo. Tenía 10 apartamentos en Barcelona que había comprado como inversión, pero con la crisis no podía pagar las hipotecas y el banco estaba a punto de ejecutar el embargo. Una noche, después del turno, Roberto se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Manuel, me van a quitar todo. ¿Tienes algo de dinero que puedas prestarme? Te pagaré el doble cuando esto pase». Yo sabía que Roberto era buena persona, pero también sabía que la crisis no pasaría pronto, así que le hice una propuesta diferente. «No te prestaré el dinero, Roberto, pero te compraré los apartamentos. Te daré lo que tengo ahorrado, que sé que es menos de lo que valen, pero al menos evitarás el embargo y tendrás algo de liquidez para empezar de nuevo». Roberto aceptó desesperado. Firmamos los papeles de manera privada, casi secreta. 10 apartamentos en el barrio de l'Eixample de Barcelona,
una de las zonas más exclusivas de la ciudad. En ese momento, esos apartamentos no valían casi nada, pero yo sabía que algún día, cuando la tormenta pasara, Barcelona volvería a brillar. Y tenía razón. Con los dedos temblorosos por la emoción y la debilidad, busqué en Internet el valor actual de las propiedades en el Eixample de Barcelona. Los números que aparecieron en la pantalla me dejaron sin aliento. Cada uno de esos apartamentos valía ahora entre 400 y 500.000 euros. 10 apartamentos. Estábamos hablando de aproximadamente 4,5 millones de euros. Yo, Manuel Torres, el humilde trabajador de fábrica que comía pan con aceite para que sus hijos tuvieran un plato decente. Era millonario, pero nunca lo había dicho, nunca lo había mostrado. Había seguido viviendo en mi pequeño apartamento alquilado, usando la misma ropa gastada, tomando el metro en lugar de comprarme un coche. ¿Por qué? Porque quería que mis hijos me valoraran por lo que yo era, no por lo que tenía. Quería que su amor fuera genuino, no comprado con la promesa de una herencia millonaria. Y ahora sabía la verdad. Ellos habían investigado. Seguramente habían revisado mis cuentas bancarias, mi declaración de impuestos, mi situación financiera aparente. Y al ver que su padre era solo un jubilado con una pensión modesta, sin propiedades a su nombre, sin ahorros visibles, decidieron que yo no valía su tiempo. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír en medio de las lágrimas. Pasé el resto de la noche navegando por las páginas inmobiliarias, viendo fotos de mis apartamentos que ahora estaban alquilados a través de una agencia que gestionaba todo por mí. Apartamentos hermosos con techos altos, balcones con vistas a la Sagrada Familia, suelos de parquet restaurados, cocinas modernas. Propiedades en las que yo nunca había vivido, pero que me habían dado una renta mensual que yo había estado reinvirtiendo o guardando en una cuenta separada que mis hijos desconocían. Al amanecer, tomé mi decisión final. Llamé a mi abogado, el señor Martínez, un hombre de 60 años que había manejado discretamente mis asuntos legales durante la última década. «Don Manuel, ¿cómo se encuentra?», preguntó con genuina preocupación cuando contestó el teléfono. «He estado mejor, Martínez, pero necesito que vengas al hospital. Tengo que modificar mi testamento». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Estás seguro?». «Es una decisión importante. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». El señor Martínez llegó al hospital esa misma tarde, con su maletín de cuero gastado y su traje gris, que olía levemente a tabaco de pipa. Carmen tuvo la delicadeza de dejarnos solos, cerrando la puerta de la habitación con suavidad. «Don Manuel, antes de empezar, déjeme decirle que lamento mucho su situación», dijo Martínez, sentándose en la silla junto a mi cama. «He visto su caso muchas veces en mi carrera. Padres que lo dan todo y luego... No necesito palabras de consuelo, Martínez. Necesito justicia». Él asintió, abriendo su maletín y sacando varios documentos. «Muy bien. ¿Qué cambios desea hacer en su testamento?». Respiré profundo, sintiendo cómo cada palabra que estaba a punto de pronunciar era un clavo en el ataúd de la relación con mis hijos. «Quiero desheredar completamente a Elena y a Pedro». Martínez no mostró sorpresa, simplemente tomó nota con su pluma elegante. «¿Y a quién desea nombrar como beneficiario principal?». Miré hacia la puerta, donde minutos antes Carmen había salido con esa sonrisa triste que parecía entender todo mi dolor. «A Carmen Ruiz, la enfermera que me ha estado cuidando estos días. Quiero que ella reciba todos mis bienes, los 10 apartamentos en Barcelona, el dinero de las cuentas, todo». Martínez levantó la vista, esta vez sí mostrando sorpresa. «Don Manuel, entiendo su dolor, pero ¿está seguro? Apenas conoce a esta mujer. Sus hijos podrían impugnar el testamento, alegar que usted no estaba en plenas facultades mentales. Por eso lo estoy haciendo ahora, Martínez, mientras estoy lúcido y puedo justificar cada decisión. Carmen ha demostrado más humanidad en estos pocos días que mis propios hijos en años.
Ella me ha tratado con dignidad cuando mi propia sangre me abandonó. Si hay alguien que merece ser recompensado, es ella. Martínez asintió lentamente, comprendiendo que mi decisión era irrevocable. Muy bien. Prepararé los documentos. Necesitaremos testigos que confirmen que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. El doctor Ramírez puede servir como testigo, y cualquier otro miembro del personal médico. Perfecto. Volveré mañana con todo preparado para su firma. Cuando Martínez se fue, me sentí extraño. No era alivio exactamente, tampoco era satisfacción, era algo más parecido a vacío. Como si al tomar esa decisión hubiera cerrado definitivamente un capítulo de mi vida que, aunque doloroso, había sido el único que conocía. Carmen entró poco después con la cena. Una sopa ligera y un poco de pollo al vapor. «Tiene visita», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Habían venido? ¿Finalmente Elena o Pedro habían decidido aparecer? Pero la persona que entró por la puerta no era ninguno de mis hijos. Era Roberto, mi antiguo compañero de la fábrica. Roberto había envejecido considerablemente desde la última vez que lo vi, hace casi 5 años. Su cabello, antes oscuro, ahora era completamente blanco, y caminaba con una ligera cojera que no recordaba. «Manuel, hermano», dijo con voz quebrada, acercándose a la cama con paso cuidadoso. «Me enteré por un conocido del barrio que estabas aquí. ¿Cómo te encuentras?» Me incorporé un poco en la cama, genuinamente sorprendido y conmovido por su visita. «Roberto, no esperaba verte. Estoy mejor, ya me darán el alta pronto». Él colocó una bolsa de frutas sobre la mesita y se sentó en la silla que Martínez había ocupado hace poco. Deberían haber venido antes, pero mis propias piernas ya no son lo que eran, dijo con una sonrisa triste. «Manuel, nunca te agradecí lo suficiente por lo que hiciste por mí hace 15 años. Me salvaste la vida. Solo fue un negocio, Roberto. Tú necesitabas dinero, yo necesitaba una inversión». «No», me interrumpió con firmeza. «Fue mucho más que eso. Tú me diste dignidad cuando yo estaba a punto de perderlo todo. Pudiste aprovecharte de mi desesperación, pero en lugar de eso, me ofreciste un trato justo. Gracias a ese dinero pude empezar de nuevo, montar un pequeño negocio de reparaciones. No me hice rico, pero salvé a mi familia». Sus palabras me tocaron profundamente. Roberto había venido a verme. Roberto, un viejo compañero de trabajo, había hecho el esfuerzo de visitarme cuando mis propios hijos no lo habían hecho. «¿Cómo está tu familia, Roberto?» Su rostro se iluminó de una forma que me hizo sentir una punzada de envidia. «Bien, gracias a Dios. Mi hija mayor es profesora ahora, el mediano trabaja conmigo en el taller, y el pequeño está estudiando medicina, y tengo 3 nietos que son mi alegría». «Me alegro mucho por ti», dije sinceramente, aunque cada palabra de felicidad ajena era un recordatorio de mi propia soledad. Roberto debió notar algo en mi expresión porque su sonrisa se desvaneció. «¿Manuel? ¿Dónde están tus hijos?» «Elena y Pedro». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. «Entiendo», dijo Roberto finalmente, con una tristeza profunda en la voz. «Lo siento mucho, hermano». «No lo sientas. He aprendido que a veces los extraños muestran más lealtad que la propia sangre». Roberto se quedó conmigo durante 2 horas, hablando de los viejos tiempos en la fábrica, de los compañeros que ya no estaban, de las huelgas que habíamos organizado juntos, de las pequeñas victorias y las grandes decepciones. Cuando finalmente se despidió, me dio un abrazo torpe pero sincero. «Si necesitas cualquier cosa, Manuel, lo que sea, llámame. ¿Me oyes? No estás solo». Cuando la puerta se cerró detrás de él, las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas. Pero esta vez no eran solo de tristeza. Había algo más, tal vez gratitud, tal vez la comprensión de que la bondad todavía existía en el mundo, solo que no siempre venía de donde uno esperaba. Al día siguiente,
El señor Martínez regresó con los documentos del Nuevo Testamento. El doctor Ramírez y otra enfermera llamada Isabel sirvieron como testigos, confirmando por escrito que yo estaba en plenas facultades mentales y que comprendía perfectamente las implicaciones de mi decisión. Firmé cada página con mano temblorosa pero determinada. «Ya está hecho», dijo Martínez, guardando los documentos en su maletín. «¿Quiere que informe a sus hijos sobre este cambio? ¿No? Que se enteren cuando llegue el momento. Ahora ya no importa». Carmen, que había estado esperando fuera durante todo el proceso, entró después de que Martínez se marchara. «Don Manuel, necesito cambiarle el vendaje del catéter», dijo profesionalmente, pero pude notar cierta curiosidad en su mirada sobre la reunión que acababa de presenciar desde lejos. Mientras ella trabajaba con cuidado en mi brazo, decidí romper el silencio. «Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Por supuesto. Dijiste que tu padre murió solo. ¿Alguna vez te perdonaste a ti misma por no estar allí?» Sus manos se detuvieron por un momento, y pude ver cómo sus ojos se humedecían ligeramente. Todos los días me pregunto qué habría pasado si hubiera ido a visitarlo esa semana, en lugar de quedarme trabajando en mi primer empleo importante. Todos los días cargo con esa culpa. Por eso ahora trato a cada paciente como si fuera mi padre, dándoles la atención y el cariño que él no recibió al final. «Tu padre estaría orgulloso de ti», dije con sinceridad. «Espero que sí, don Manuel. Espero que sí». Terminó de cambiar el vendaje y se dispuso a salir, pero la detuve. «Carmen, espera. Hay algo que necesitas saber». Ella se giró, mirándome con curiosidad mezclada con preocupación. «Acabo de modificar mi testamento. Te he nombrado como mi beneficiaria universal». El color desapareció de su rostro. «¿Qué? Don Manuel, no. No puede hacer eso. Yo solo estoy haciendo mi trabajo, ¿yo?» «No es solo por tu trabajo, Carmen. Es porque me has tratado como un ser humano en un momento en que mi propia familia me trató como un inconveniente. No es mucho, pero quiero que sepas que...» «Don Manuel», me interrumpió con lágrimas rodando por sus mejillas. «Yo no puedo aceptar eso. No está bien. Tiene que dejárselo a sus hijos. Ellos son su familia. Una familia que me abandonó cuando más los necesitaba». «Ya está decidido, Carmen. Los documentos están firmados y legalizados». Ella se cubrió el rostro con las manos, llorando en silencio. No sabía si eran lágrimas de alegría, de confusión, de culpa, o de todas esas emociones mezcladas. «No sé qué decir», murmuró entre sollozos. «No digas nada. Solo prométeme que usarás ese dinero para ser feliz, para ayudar a tu familia, para vivir la vida que mereces». Carmen asintió, incapaz de articular palabra, y salió de la habitación rápidamente. Me quedé solo nuevamente, mirando el techo, preguntándome si había hecho lo correcto. Parte de mí se sentía satisfecho, vengado de alguna manera, pero otra parte, la parte que todavía era padre a pesar de todo, sentía un dolor profundo por lo que acababa de hacer. Había desheredado a mis propios hijos. Había cortado el último lazo que nos unía, y no había vuelta atrás. 2 días después, el doctor Ramírez me dio el alta médica con una lista extensa de medicamentos, recomendaciones y citas de seguimiento. «Señor Torres, tiene que tomarse esto muy en serio. Otro infarto podría ser fatal. Nada de estrés, dieta saludable, ejercicio moderado y, sobre todo, rodearse de personas que lo cuiden y lo hagan sentir bien». Asentí mecánicamente mientras firmaba los papeles del alta. Carmen insistió en acompañarme hasta el taxi, a pesar de que su turno había terminado hacía 1 hora. «Don Manuel, por favor, ¿está seguro de que estará bien solo en casa?», preguntó con genuina preocupación mientras colocaba mi pequeña bolsa con pertenencias en el maletero del taxi. «Estaré bien, Carmen. He estado solo durante mucho tiempo. Ya me acostumbré. Prométame que me llamará si necesita cualquier cosa. Le dejé mi número personal en la bolsa». «Lo prometo». El taxi arrancó y Barcelona desfiló por la ventana como una película en la que yo era solo un espectador.
Las calles llenas de turistas, las tiendas elegantes, los restaurantes donde yo nunca había entrado. Una ciudad vibrante y llena de vida en la que yo era un fantasma. Cuando llegué a mi pequeño apartamento en el barrio de Sands, subí las escaleras lentamente, deteniéndome cada pocos escalones para recuperar el aliento. El ascensor llevaba años roto y el casero nunca lo reparó. Abrí la puerta y el olor a humedad y a espacio cerrado me golpeó. Había estado fuera solo una semana, pero parecían meses. El apartamento era exactamente como lo recordaba, pequeño, oscuro, con muebles viejos que había comprado de segunda mano décadas atrás. Las paredes tenían manchas de humedad. La cocina era apenas funcional. El sofá estaba hundido en el medio por años de uso. Este era mi hogar. El hogar del millonario secreto. Me dejé caer en el sofá y miré alrededor con ojos nuevos. Durante años había justificado vivir así diciéndome que estaba ahorrando para mis hijos, para asegurar su futuro. Pero la verdad era más compleja y más triste. Me había acostumbrado a la privación. Me había convertido en un mártir de mi propia historia. El teléfono sonó, sobresaltándome. Era un número desconocido. ¿Sí? ¿Señor Manuel Torres? Era una voz de mujer joven, profesional. Sí, soy yo. Le llamo de Inmobiliaria Mediterráneo. Queremos informarle que el contrato de alquiler de su propiedad en calle Valencia número 234 está por renovarse el próximo mes. El inquilino actual está interesado en comprar el apartamento y ha hecho una oferta de 450,000 euros. ¿Estaría usted interesado en vender? 450,000 euros. Por uno solo de mis 10 apartamentos. No, gracias. No estoy interesado en vender en este momento. Entiendo. ¿Y respecto a la renovación del contrato de alquiler? El inquilino está dispuesto a aceptar un aumento del 10% en la renta mensual. Eso está bien. Proceda con la renovación. Perfecto, señor Torres. Le enviaremos los documentos por correo para su firma. Que tenga un buen día. Colgué el teléfono y una risa amarga escapó de mis labios. Aquí estaba yo, sentado en este apartamento miserable, rechazando una oferta de casi $500,000 de euros como si nada. La ironía de mi situación era casi cómica. Me levanté con esfuerzo y fui a la cocina a prepararme un té. Mientras esperaba que el agua hirviera, miré por la ventana hacia el patio interior gris donde nunca entraba el sol. Los vecinos habían colgado su ropa a secar. Las palomas picoteaban las migajas en el suelo, y en algún lugar lejano se oía el llanto de un bebé. Vida. Vida ordinaria sucediendo a mi alrededor, mientras yo existía en una especie de limbo entre dos mundos. El mundo del hombre pobre que aparentaba ser, y el mundo del hombre rico que realmente era. El té estaba amargo, o quizás era mi boca la que había olvidado el sabor de la dulzura. Me senté de nuevo en el sofá y encendí la televisión, buscando alguna distracción, cualquier cosa que llenara el silencio ensordecedor del apartamento. Pero mis ojos no veían realmente la pantalla. Mi mente estaba en otra parte, recordando, analizando, cuestionando cada decisión que había tomado en mi vida. Los días pasaron con una lentitud cruel. Cada mañana me despertaba en ese apartamento vacío, tomaba mis medicamentos con un vaso de agua del grifo y me sentaba en el sofá a ver cómo las horas se arrastraban hacia la noche. Carmen me llamaba todos los días para verificar cómo me sentía, pero yo siempre le decía que estaba bien, aunque ambos sabíamos que era mentira. No estaba bien. Estaba sobreviviendo, que es muy diferente a vivir. Una tarde, exactamente 11 días después de salir del hospital, el timbre de la puerta sonó. Me levanté con dificultad, preguntándome quién podría ser. Nadie me visitaba nunca. Abrí la puerta y mi corazón casi se detiene. Era Elena. Mi hija estaba ahí, en el rellano oscuro de mi edificio, vestida con un elegante traje de chaqueta color beige, tacones altos, y esa expresión en el rostro que yo había aprendido a reconocer durante años. La expresión de alguien que viene a pedir algo. «Hola, papá», dijo con una sonrisa tensa. «¿Puedo pasar?»
Me quedé paralizado por un momento, procesando su presencia. Después de todo este tiempo, después del silencio en el hospital, después del abandono, ahora venía. Claro, dije finalmente haciéndome a un lado. Ella entró, mirando alrededor del apartamento con esa expresión apenas disimulada de disgusto, que me dolió más que 1000 palabras. Podía leer sus pensamientos. ¿Cómo puede mi padre vivir en un lugar así? Siéntate, le ofrecí, señalando el sofá hundido. Ella dudó un momento antes de sentarse con cuidado en el borde, como si temiera que el mueble pudiera mancharle el traje caro. «¿Papá? Yo...» «Supe que estuviste en el hospital», comenzó, sin mirarme directamente a los ojos. «¿Ah, sí? ¿Y cómo te enteraste?» No pude evitar que mi voz sonara sarcástica. «Un amigo que trabaja en el clínico me lo mencionó hace unos días. ¿Por qué no me llamaste?» La audacia de su pregunta me dejó sin palabras por un momento. «Te envié un mensaje el mismo día que me ingresaron. Lo leíste. Nunca respondiste». Ella tuvo al menos la decencia de parecer incómoda. «Es que he estado muy ocupada con un caso importante en el despacho, papá. Ya sabes cómo es esto, a veces no puedo ni mirar el teléfono durante días». Estuve en el hospital una semana completa, Elena. Una semana en la que claramente tuviste tiempo para subir fotos a WhatsApp, celebrando contratos y brindando con vino. Su rostro se enrojeció ligeramente. «No es justo que me juzgues así, papá. Tengo una vida, responsabilidades. Y yo tuve un infarto. Pero supongo que eso no calificaba como una responsabilidad suficientemente importante». El silencio que siguió fue denso y hostil. Elena respiró profundo, como si estuviera armándose de paciencia, y cambió de táctica. «Mira, papá, no vine aquí para pelear. Vine porque me preocupo por ti». Ahí estaba. La frase ensayada, la justificación conveniente. ¿Y Pedro? Él también se preocupa por mí desde la distancia. Pedro está en Madrid con un proyecto muy grande, pero me pidió que viniera a verte en su nombre. ¿Qué he considerado de su parte?, dije sin poder ocultar el sarcasmo. Elena se mordió el labio, claramente frustrada por cómo estaba yendo la conversación. «Papá, sé que hemos estado distantes, pero somos familia, y justamente por eso vine a hablar contigo sobre algo importante». Aquí venía el verdadero motivo de su visita. Pedro y yo hemos estado hablando sobre tu situación. Vivir aquí solo, después de un infarto, sin nadie que te cuide, no es seguro, papá. Estoy bien. No, no estás bien. Mira este lugar. Está cayéndose a pedazos. ¿Qué pasaría si tuvieras otro infarto y estuvieras solo aquí? Podrías morir antes de que alguien se diera cuenta. Sus palabras, aunque crudas, tenían algo de verdad. Pero había algo más en su tono, algo calculado. «¿Qué propones entonces?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Hemos encontrado una residencia excelente para personas mayores. Tiene atención médica las 24 horas, actividades sociales, comida incluida. Sería mucho mejor para ti que estar aquí solo. Una residencia». Querían meterme en una residencia. ¿Y quién pagaría esa residencia tan excelente? Elena bajó la mirada. «Bueno, eso es parte de lo que quería discutir contigo. Pedro y yo hemos revisado tu situación financiera y... Papá, sabemos que no tienes mucho. Tu pensión apenas te alcanza para este apartamento. Así que pensamos que podrías vender este lugar, usar ese dinero para la residencia, y nosotros complementaríamos lo que falte». Ahí estaba, el plan completo revelado. Querían que vendiera mi apartamento, que me encerrara en una residencia donde estaría fuera de su vista y de su conciencia, donde podrían decirse a sí mismos que habían cumplido con su deber filial, sin realmente tener que lidiar conmigo. Me quedé mirando a mi hija, esta mujer elegante y exitosa que alguna vez fue esa niña pequeña que me abrazaba con fuerza y me decía que yo era su héroe. ¿En qué momento se había transformado en esta extraña calculadora que tenía delante?
No voy a vender mi apartamento ni voy a irme a ninguna residencia, dije con voz firme. Papá, sé razonable. ¿Qué futuro tienes aquí? Estás solo, enfermo, viviendo en la pobreza. ¿En la pobreza?, repetí, casi riéndome ante la ironía. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que tu padre es un pobre viejo que no tiene nada? Bueno, mírate, mira dónde vives. No es un insulto, papá, es solo la realidad. La realidad, murmuré. ¿Quieres saber cuál es la realidad, Elena? Algo en mi tono debió alertarla porque su expresión cambió, mostrando por primera vez algo parecido a la incertidumbre. La realidad es que estuve en el hospital con un infarto, y ninguno de mis 2 hijos se molestó en visitarme. La realidad es que pasé 30 años trabajando hasta destrozarme el cuerpo para que tú y tu hermano pudieran tener educación y oportunidades. La realidad es que cuando ustedes triunfaron, cuando consiguieron sus trabajos importantes y sus vidas lujosas, yo me convertí en un inconveniente que preferían ignorar. Eso no es justo, papá. Nosotros siempre te hemos estado agradecidos. ¿Agradecidos? La palabra sonó como veneno en mi boca. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste sin necesitar algo de mí? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme solo porque querías verme? ¿Cuándo, Elena? Ella no pudo responder. Bajó la mirada, jugando nerviosamente con el asa de su bolso de diseñador, que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Lo que pensé, continué. Y ahora vienes aquí con este plan conveniente de meterme en una residencia, de sacarme de tu vista y de tu conciencia, de poder decirte a ti misma que eres una buena hija, porque pagaste una parte de mi cuidado. ¿No es así, papá? Genuinamente estamos preocupados por ti. Si realmente estuvieran preocupados, habrían venido al hospital. Si realmente les importara, no habrían esperado 11 días después de mi alta para aparecer. Y sobre todo, Elena, si realmente fueras mi hija en algo más que en el papel, sabrías que prefiero morir en este apartamento miserable que terminar mis días en una residencia esperando visitas que nunca llegarán. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, pero no me conmovieron como lo habrían hecho antes. Ahora solo veía lágrimas de frustración, no de arrepentimiento genuino. ¿Por qué eres tan terco, papá? Solo queremos ayudar. No quieren ayudar. Quieren limpiar su conciencia. Hay una gran diferencia. Elena se puso de pie bruscamente, limpiándose las lágrimas con rabia. Está bien. Veo que no quieres escuchar razones. Pero cuando algo te pase, cuando estés tirado en el suelo de este apartamento horrible, y nadie venga a ayudarte, no digas que no te lo advertí. No te preocupes, Elena. Cuando eso pase, no te culparé, porque ya no espero nada de ti. Esas palabras la golpearon como una bofetada. Pude ver el dolor en sus ojos, pero también la rabia y el orgullo herido. Bien. Que tengas una buena vida, papá. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de abrirla, se giró una última vez. Por cierto, Pedro y yo hemos estado consultando con abogados sobre la posibilidad de que te declaren incapacitado legalmente. Por tu propio bien, ¿entiendes? Para que podamos tomar decisiones médicas y financieras en tu nombre. Un hombre de tu edad, viviendo solo después de un infarto, podría no estar en condiciones de cuidarse a sí mismo. La amenaza estaba clara. Si no cooperaba, intentarían quitarme mi autonomía legalmente. Inténtalo, dije con una calma que no sentía. Y verás lo que sucede. Elena salió dando un portazo que hizo temblar las paredes del pequeño apartamento. Me quedé de pie en medio de la sala, temblando no de miedo sino de una rabia que no había sentido en años. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la familia que había construido con tanto amor y sacrificio se había convertido en este campo de batalla? Tomé el teléfono con manos temblorosas y llamé al señor Martínez. Martínez, necesito que hagas algo por mí urgentemente. Dígame, don Manuel. Mis hijos van a intentar declararme incapacitado. Necesito que prepares toda la documentación que demuestre que estoy en plenas facultades mentales.
Evaluaciones psicológicas, certificados médicos, lo que sea necesario. Lo haré de inmediato. ¿Ha pasado algo? Mi hija acaba de visitarme y me ha dejado muy claro que no van a detenerse hasta conseguir lo que quieren. Entiendo. Don Manuel, ¿ha considerado tal vez informarles sobre sus propiedades? Quizás si supieran que usted no necesita su ayuda financiera. No, que sigan pensando que soy pobre, que muestren quiénes son realmente, y cuando llegue el momento, que descubran la verdad de la peor manera posible. Colgué el teléfono y me dejé caer en el sofá, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza en el pecho. El doctor Ramírez me había dicho que evitara el estrés. Pero ¿cómo podía hacerlo cuando mis propios hijos se habían convertido en mi mayor fuente de sufrimiento? Las siguientes semanas fueron una pesadilla burocrática. Elena y Pedro, fieles a su amenaza, iniciaron un procedimiento legal para declararme incapacitado. El señor Martínez trabajó incansablemente, programando evaluaciones con psicólogos, psiquiatras y especialistas forenses. Cada uno de ellos confirmó lo mismo. Manuel Torres estaba en plenas facultades mentales. No mostraba signos de demencia, deterioro cognitivo ni ninguna condición que justificara una incapacitación legal. Pero mis hijos no se rendían fácilmente. Contrataron a sus propios expertos, intentando construir un caso basado en mi negativa irracional a aceptar ayuda y mi decisión incomprensible de vivir en condiciones de pobreza cuando ellos podían ofrecerme algo mejor. Carmen continuaba llamándome todos los días, cada vez más preocupada por mi estado emocional. Don Manuel, esto no es bueno para su corazón. Todo este estrés podría causarle otro infarto. Lo sé, Carmen, pero no puedo dejar que ganen. No puedo permitir que me quiten lo único que me queda: mi dignidad y mi autonomía. ¿Ha considerado tal vez hablar con ellos? ¿Explicarles cómo se siente? Ya intenté eso, Carmen. No están interesados en cómo me siento. Solo están interesados en controlar mi vida y, eventualmente, heredar lo poco que creen que tengo. Una tarde recibí una llamada de Pedro. Era la primera vez que hablaba directamente con él desde el infarto. «Papá, soy yo». Su voz sonaba cansada pero firme. «Pedro, qué sorpresa oírte. Mira, sé que las cosas están tensas entre nosotros ahora, pero necesito que entiendas que todo lo que estamos haciendo es por tu bien». ¿Por mi bien? ¿Intentar quitarme mi autonomía es por mi bien? Estás enfermo, papá. Viviendo solo en ese apartamento horrible. Nos preocupa que algo te pase y no haya nadie ahí para ayudarte. Si tanto les preocupaba, habrían venido al hospital cuando les pedí ayuda. Un silencio incómodo. Estaba en medio de una presentación crucial para un proyecto de 50 millones de euros. Papá, no podía simplemente dejarlo todo. No, claro que no. 50 millones de euros son mucho más importantes que tu padre agonizando en una cama de hospital. No es justo que me hagas sentir culpable por tener una carrera exitosa. Tú siempre quisiste que tuviéramos éxito, que llegáramos lejos. Quería que fueran exitosos, sí, pero no a costa de perder su humanidad. Mira, papá, no llamé para pelear. Llamé para hacerte una propuesta. Si retiras tu oposición al proceso de incapacitación, Elena y yo nos comprometemos a visitarte regularmente, a asegurarnos de que estés bien cuidado, a comprar mi sumisión con promesas de visitas que probablemente nunca se materialicen. No, gracias, Pedro. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? ¿Por qué no puedes simplemente aceptar que necesitas ayuda? Porque la ayuda que ustedes ofrecen viene con cadenas. Prefiero vivir en libertad, aunque sea en la pobreza, que vivir como un prisionero dorado bajo su control. Estás siendo irracional, papá. Y esa irracionalidad es exactamente por qué el juez va a fallar a nuestro favor. Que el juez decida entonces. Pero te advierto, Pedro, están abriendo una puerta que no podrán cerrar. Cuando descubran la verdad, cuando sepan lo que realmente han hecho, van a tener que vivir con eso el resto de sus vidas. ¿De qué verdad hablas?
Lo descubrirán a su debido tiempo. Colgué antes de que pudiera responder, sintiendo cómo la adrenalina recorría mi cuerpo. Mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza irregular, y por un momento tuve miedo de estar teniendo otro infarto. Respiré profundo, tratando de calmarme. No podía dejar que esto me matara. No todavía. No hasta que esto terminara. La audiencia judicial estaba programada para un martes por la mañana, 3 meses después de mi salida del hospital. El señor Martínez me recogió temprano en su coche, un Mercedes antiguo pero bien mantenido que olía a cuero y a esos caramelos de menta que siempre llevaba en la guantera. ¿Cómo se siente, don Manuel? Como un hombre a punto de ser juzgado por sus propios hijos. ¿Cómo debería sentirme? Hemos preparado un caso sólido. Tenemos todas las evaluaciones psicológicas, los informes médicos, testimonios de vecinos y conocidos. El juez verá claramente que usted está perfectamente capacitado. Eso espero. Llegamos al Palacio de Justicia y subimos a la sala designada. Era un espacio frío y formal, con paredes grises y esa luz fluorescente que hace que todo el mundo parezca enfermo. Elena y Pedro ya estaban allí, sentados con su abogado, un hombre de unos 40 años con traje impecable y una expresión de absoluta confianza. Ninguno de mis hijos me miró cuando entré. Simplemente permanecieron mirando al frente, como si yo fuera un extraño. El juez, una mujer de unos 50 años con gafas y expresión seria, entró y todos nos pusimos de pie. Pueden sentarse. Estamos aquí para el caso número 2, 1847/2025. La solicitud de incapacitación de don Manuel Torres presentada por sus hijos, Elena Torres y Pedro Torres. Lo que siguió fue una de las experiencias más humillantes de mi vida. El abogado de mis hijos presentó su caso, pintándome como un anciano terco y confundido, que se negaba a aceptar ayuda, y que vivía en condiciones deplorables por su incapacidad de tomar decisiones racionales. Señoría, el señor Torres sufrió un infarto hace 3 meses. Desde entonces, ha rechazado toda oferta de ayuda de sus hijos. Insiste en vivir solo en un apartamento inadecuado y muestra un comportamiento errático e irracional. Luego llamaron a su primer testigo, un psicólogo privado que había evaluado mi caso basándose únicamente en los informes que mis hijos le habían proporcionado, sin siquiera haberse reunido conmigo personalmente. En mi opinión profesional, el señor Torres muestra signos de deterioro en su capacidad de juicio. Su negativa a mejorar sus condiciones de vida cuando tiene los medios disponibles a través de la ayuda de sus hijos sugiere una falta de insight sobre su propia situación. Era increíble cómo podían torcer la realidad. Mi decisión de mantener mi independencia se presentaba como incapacidad mental. Entonces fue el turno de Martínez. Señoría, con su permiso, me gustaría presentar las evaluaciones realizadas por 3 psicólogos diferentes, todos ellos reconocidos expertos en geriatría y capacidad mental. Uno por uno, los informes fueron presentados. Todos confirmaban lo mismo. Manuel Torres estaba en plenas facultades mentales, no mostraba signos de demencia, y su decisión de vivir de manera independiente era una elección válida y racional, no un síntoma de incapacidad. Luego Martínez me llamó a declarar. Me puse de pie con cierta dificultad y me acerqué al estrado. Por primera vez desde que había comenzado la audiencia, miré directamente a mis hijos. Elena tenía la vista baja, pero Pedro me sostuvo la mirada con una expresión que no pude descifrar. ¿Era culpa? ¿Determinación? ¿Ambas? Señor Torres, comenzó la juez, ¿puede explicarme por qué rechaza la ayuda que sus hijos le ofrecen? Respiré profundo antes de responder. Señoría, no rechazo la ayuda, rechazo el control. Hay una diferencia fundamental. Mis hijos no están preocupados por mi bienestar. Están preocupados por su culpa y por cómo mi situación los hace ver ante la sociedad. Esa es una acusación seria, señor Torres. Es la verdad, señoría. Cuando estuve en el hospital con un infarto, les envié un mensaje pidiéndoles que vinieran. Ambos leyeron el mensaje. Ninguno vino, ninguno llamó.
Pasé una semana completa en ese hospital sin recibir una sola visita de mis hijos. Pude ver cómo Elena se removía incómoda en su asiento. Sin embargo, tuvieron tiempo para publicar fotos en redes sociales celebrando contratos y cenando en restaurantes caros. No fue falta de tiempo, señoría. Fue falta de interés. Y ahora, cuando les conviene, cuando les resulta incómodo tener un padre que vive en la pobreza aparente, de repente están preocupados. Quieren meterme en una residencia no para cuidarme, sino para sacarse de encima la responsabilidad de tener que lidiar conmigo. ¿Por qué dice pobreza aparente, señor Torres? Me detuve. Esta era mi oportunidad. Podía revelarlo todo aquí y ahora. Podía mostrarles a mis hijos que habían estado equivocados todo este tiempo, que el padre al que despreciaban por pobre era en realidad rico. Pero algo me detuvo. No era el momento todavía. Porque la pobreza no se mide solo en dinero, señoría. Se puede ser pobre en muchas formas. Y mis hijos, a pesar de toda su riqueza material, son pobres en lo que realmente importa, en amor, en lealtad, en humanidad. Un murmullo recorrió la sala. Señor Torres, ¿tiene usted algún problema de salud mental que le impida tomar decisiones sobre su propia vida? No, señoría. Estoy perfectamente consciente de cada decisión que tomo y de las consecuencias de esas decisiones. ¿Y comprende que sus hijos, según ellos afirman, solo quieren lo mejor para usted? Comprendo lo que afirman, señoría, pero las acciones hablan más fuerte que las palabras, y sus acciones me han demostrado claramente dónde están sus prioridades. La jueza asintió y me indicó que podía volver a mi asiento. Después de escuchar a varios testigos más, incluyendo a Carmen, quien declaró de manera emotiva sobre mi lucidez mental y mi buen juicio, la jueza anunció un receso para deliberar. Martínez y yo nos quedamos en el pasillo mientras mis hijos se reunían con su abogado en el otro extremo. «Lo hizo muy bien ahí dentro, don Manuel», dijo Martínez, dándome una palmada suave en el hombro. No debería tener que defenderme ante un juez por el crimen de querer mantener mi dignidad. Lo sé, pero estamos cerca del final. Confío en que la juez verá la situación como es realmente. 45 minutos después, fuimos llamados de vuelta a la sala. La juez tenía una expresión neutra mientras revisaba sus notas. El silencio en la sala era tan denso que podía oírse el tic-tac del reloj de pared. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó la juez, los informes médicos, las evaluaciones psicológicas y los testimonios de ambas partes, he llegado a una conclusión. Mi corazón latía con fuerza. Todo dependía de las siguientes palabras. La solicitud de incapacitación presentada por Elena Torres y Pedro Torres queda denegada. Los informes médicos son claros y consistentes. El señor Manuel Torres se encuentra en plenas facultades mentales y es perfectamente capaz de tomar decisiones sobre su propia vida. Sentí cómo el aire volvía a mis pulmones. Había ganado. Sin embargo, continuó la juez y mi alivio se congeló. Me preocupa profundamente la situación familiar que se ha revelado en esta sala. Es evidente que hay una ruptura seria en la relación entre el señor Torres y sus hijos. Aunque no puedo obligar a una familia a reconciliarse, sí puedo sugerir enfáticamente que busquen mediación familiar. La juez hizo una pausa, mirando directamente a Elena y Pedro. A los hijos del señor Torres quiero decirles algo. La preocupación genuina por un padre no se demuestra intentando quitarle su autonomía. Se demuestra estando presente, escuchando, respetando sus decisiones aunque no las compartan. El señor Torres tiene derecho a vivir su vida como él elija, y ese derecho no se pierde con la edad ni con la enfermedad, siempre y cuando mantenga su capacidad mental, como claramente la mantiene. Elena y Pedro permanecieron inmóviles, pero pude ver la vergüenza en sus rostros. Caso cerrado. El señor Torres mantiene plena capacidad legal sobre sus asuntos personales y financieros. El golpe del mazo resonó en la sala como un trueno final. Había ganado, pero mientras salíamos del juzgado, no sentía la alegría de la victoria. Solo sentía un vacío profundo.
En el estacionamiento, justo cuando Martínez abría la puerta de su coche para que yo entrara, escuché una voz detrás de mí. «Papá, espera». Era Elena. Pedro estaba a su lado. Ambos se veían derrotados, y por primera vez en mucho tiempo, vulnerables. «¿Qué quieren?», pregunté con frialdad. «Nosotros queríamos disculparnos», dijo Elena con voz quebrada. «Lo que hicimos estuvo mal. La juez tenía razón, no fuimos justos contigo». «No», respondí con una calma gélida. «No lo fueron». «Papá, por favor», intervino Pedro. «Sé que hemos sido terribles contigo, pero aún podemos arreglar esto. Somos familia». ¿Familia? La palabra sonó como un insulto en mi boca. Una familia no abandona a su padre en el hospital. Una familia no intenta quitarle su libertad. Una familia no aparece solo cuando necesita algo o cuando le conviene. «Tienes razón», admitió Elena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Hemos sido egoístas, hemos sido horribles. Pero podemos cambiar, papá. Danos una oportunidad de demostrarte que podemos ser mejores». Por un momento, solo un breve momento, sentí el impulso de perdonar, de abrir mis brazos y decir que todo estaría bien, como había hecho tantas veces cuando eran niños y cometían errores. Pero entonces recordé las noches en el hospital, la soledad, el dolor, la traición. Recordé que sus disculpas solo llegaban después de perder en el juzgado, después de que su plan de controlarme había fallado. «Ya tuvieron su oportunidad», dije finalmente. «Tuvieron muchas oportunidades y las desperdiciaron todas». «Papá, por favor», suplicó Pedro. «Ya no hay nada más que hablar. Ustedes tomaron sus decisiones, ahora yo tomo las mías». Me giré y subí al coche de Martínez. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor y vi a mis 2 hijos de pie en el estacionamiento, viéndome partir. Parte de mí se rompió en ese momento, pero otra parte de mí, la parte que había sido herida y traicionada, se sentía extrañamente liberada. Los meses que siguieron fueron una mezcla extraña de paz y melancolía. Sin el estrés del juicio, mi salud comenzó a mejorar lentamente. Seguía las indicaciones del doctor al pie de la letra: dieta saludable, caminatas suaves por el parque, meditación. Carmen se había convertido en una presencia constante en mi vida. Venía a visitarme 2 veces por semana después de sus turnos en el hospital, siempre trayendo algo. Un libro que pensaba que me gustaría, una comida casera o simplemente su compañía. «Don Manuel, tiene que dejar de cocinar solo pan y huevos», me regañaba cariñosamente. «El corazón necesita nutrientes apropiados». «Estoy bien, Carmen. He comido así durante años». Y mire dónde terminó, en el hospital con un infarto. Ahora comerá lo que yo le traiga y no discuta. Me hacía sonreír. Era irónico que una enfermera a quien apenas conocía mostrara más preocupación por mi bienestar que mis propios hijos. Una tarde, mientras compartíamos un café en mi pequeña cocina, Carmen me hizo una pregunta que había estado evitando responder incluso a mí mismo. «Don Manuel, ¿qué piensa hacer ahora? No me refiero a mañana o la próxima semana, sino con su vida». La miré sin entender completamente la pregunta. «¿Qué quieres decir?» «Usted ganó el juicio, mantuvo su independencia. ¿Pero ahora qué? ¿Va a seguir viviendo en este apartamento? ¿Solo? ¿Esperando? ¿Qué exactamente?» Su pregunta me golpeó con más fuerza de la que esperaba. Tenía razón. Había estado tan enfocado en resistir, en mantener mi autonomía, en demostrar algo a mis hijos, que no había pensado realmente en qué vendría después. «No lo sé, Carmen. Supongo que seguir adelante». «¿Seguir adelante hacia dónde? Don Manuel, usted me nombró beneficiaria de su testamento. Eso significa que espera morir pronto. Y eso me preocupa. No es que espere morir pronto, es solo que, cuando llegue ese momento, quiero que alguien que se preocupó genuinamente por mí reciba algo que valga la pena». Carmen puso su mano sobre la mía. «Lo que me preocupa no es lo que pasará cuando muera, don Manuel.
Es lo que está pasando mientras vive. Está existiendo, pero no está viviendo. Y eso rompe mi corazón. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. ¿Estaba solo existiendo? Quizás tenía razón. Me había vuelto tan definido por mi rol de mártir, de padre sacrificado y traicionado, que había olvidado que todavía quedaba vida en mí. Una semana después, recibí una llamada inesperada del señor Martínez. Don Manuel, tengo noticias interesantes. ¿Recuerda a Roberto, su antiguo compañero? Por supuesto. ¿Qué pasa con él? Me contactó preguntando por usted. Quiere organizar una reunión con otros antiguos compañeros de la fábrica. Dice que quieren hacer un homenaje a los trabajadores que dedicaron sus vidas a esa empresa antes de que cerrara definitivamente. La fábrica donde había trabajado durante 30 años había cerrado hacía 2 años, víctima de la automatización y la competencia internacional. Muchos de los trabajadores habían sido despedidos o forzados a jubilarse anticipadamente. «Un homenaje», repetí, sintiendo una mezcla extraña de nostalgia y curiosidad. «Será en el antiguo comedor de la fábrica, que ahora es propiedad de la ciudad. Roberto dice que sería importante que usted estuviera allí. Aparentemente, muchos de sus antiguos compañeros preguntan por usted». Acepté ir, más por cortesía hacia Roberto que por verdadero interés. Pero cuando llegué al antiguo edificio industrial convertido en centro comunitario, me sorprendió la cantidad de personas que habían venido. Debía haber al menos 50 personas allí, hombres y mujeres, con quienes había trabajado durante décadas. Algunos los reconocí inmediatamente a pesar de los años. Otros habían cambiado tanto que tuve que leer sus etiquetas con nombres para recordarlos. Roberto me recibió con un abrazo fuerte. «Manuel, hermano, gracias por venir. Esto no sería lo mismo sin ti». Me guió hacia el interior, donde habían montado mesas con comida y bebida. Y una pantalla grande mostraba fotos antiguas de la fábrica y sus trabajadores. Ver esas fotos fue como viajar en el tiempo. Ahí estábamos todos, jóvenes, y llenos de energía, con uniformes de trabajo y cascos de seguridad, sonriendo a la cámara durante algún descanso o celebración. «Miren quién llegó», anunció Roberto, y de repente todos se giraron hacia mí. Hubo aplausos, aplausos genuinos y cálidos, que me tomaron completamente por sorpresa. «El legendario Manuel Torres», dijo una voz que reconocí como la de Antonio, el antiguo capataz, el hombre que nunca faltó un solo día en 30 años. El que siempre hacía doble turno cuando alguien lo necesitaba, agregó María, una de las pocas mujeres que trabajaban en la línea de ensamblaje. El que organizó la colecta cuando murió la esposa de Javier, y no teníamos dinero para el funeral, dijo otro. Cada uno comenzó a compartir recuerdos de mí que yo había olvidado o nunca había considerado importantes. Pequeños actos de solidaridad, momentos de amistad, gestos de apoyo que para mí habían sido naturales pero que para ellos habían significado algo. Me di cuenta, parado allí entre mis antiguos compañeros, de algo que había perdido de vista durante años. Yo había construido una familia en ese lugar. No una familia de sangre, sino una familia de trabajo, de sudor compartido, de luchas comunes. La reunión duró horas. Compartimos comida, historias y risas. Por primera vez en meses me sentí vivo. Roberto me dijo: «Manuel, me salvaste hace 15 años. Si alguna vez necesitas algo, mi familia y yo estamos aquí. Eres mi hermano». Sus palabras me conmovieron. Había olvidado que la familia puede encontrarse en lugares inesperados. María me invitó a reuniones de los jueves. Acepté, sintiendo por primera vez en mucho tiempo pertenencia. Esa noche, Carmen me dijo: «Ese testamento lo hizo en un momento de dolor. Cuando llegue el momento, debe venir de un lugar de paz, no de guerra». Tenía razón. Prometí pensarlo. Los meses pasaron. Los jueves se convirtieron en mi día favorito con mis antiguos compañeros. Descubrí que dar sin esperar nada a cambio me enriquecía de formas que el dinero nunca podría.
Un día vi a Elena en el parque, sola y vulnerable. Me acerqué. Perdí mi trabajo hace 3 meses, confesó. No podía concentrarme después de todo lo que pasó. Lloró. Me convertí en alguien que valora más un contrato que a su propio padre. Estoy vacía, papá. Perdí lo más importante, a ti. ¿Y Pedro? Pregunté. También perdió su trabajo. Está deprimido. Hemos hablado mucho sobre cómo arruinamos nuestra relación contigo. No puedo olvidar lo que pasó, le dije. Lo sé. Solo necesitaba que supieras que lo sentimos muchísimo. A la mañana siguiente, llamé a Martínez. Quiero reunir a Elena, Pedro y Carmen en tu oficina. Hay algo que necesito hacer. El día de la reunión les revelé. Durante años pensaron que su padre era pobre, pero compré 10 apartamentos que hoy valen 4,5 millones de euros. El silencio fue absoluto. Soy millonario. Viví pobre para probarlos. Y ustedes fallaron cuando me abandonaron en el hospital. Por eso dejé todo a Carmen. Continué. Pero he aprendido que vivir con rabia solo me daña. He modificado mi testamento nuevamente. Carmen, recibirás 2 apartamentos. Elena y Pedro recibirán 3 cada uno, pero con condiciones. Deben demostrar durante 2 años que han aprendido el valor de lo que realmente importa. Quiero verlos hacer trabajo voluntario y ser mis hijos de nuevo. No por dinero, sino porque genuinamente quieren estar en mi vida. Elena y Pedro lloraban. No merecemos esto, sollozó Elena. Tienen razón, pero es sobre darles una última oportunidad de ser las personas que sé que pueden ser. Pedro me abrazó desesperadamente. No te voy a fallar, papá. Te lo prometo. Elena se unió, y Carmen también. No era perdón completo, pero era un comienzo. Esa noche, Elena llamó. «Papá, ¿puedo verte mañana? Solo quiero estar contigo». Sonreí. «Me encantaría, hija». Finalmente entendí. La familia es quien se queda cuando las luces se apagan. El verdadero legado no es el dinero, sino el amor y la oportunidad de redimirse. El legado de Manuel Torres, el trabajador de fábrica millonario que nunca dejó de amar.